Hola de nuevo. Hoy tenemos nuestra segunda parte del capítulo 6 sobre la economía abierta. En la primera parte hicimos las definiciones generales y alcanzamos a hacer tres experimentos sobre la política fiscal doméstica, la política fiscal en un país grande, que llamamos política fiscal externa, y el incremento de la inversión. Hoy vamos a sumarle un nuevo experimento y vamos a hacer definiciones de tipo de cambio nominal, tipo de cambio real y cómo planteamos un modelo gráfico para entender estos choques, qué efecto le causan al equilibrio de la economía abierta. Comencemos entonces. El tipo de cambio nominal es una variable que necesitamos incorporar en nuestro modelo, así como el tipo de cambio real. Vamos a ver, según el texto de Mankiw, de Macroeconomía, octava edición, cuál es la definición de tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal es entonces el precio relativo de la moneda nacional, supongamos que estamos en Chile, en términos de la moneda extranjera. Vamos a suponer que el país externo es Japón. Entonces, esto sería cuántos yenes se dan por un peso chileno. Si el país local, digamos que es Estados Unidos, y el país externo es algún país de la Unión Europea, entonces sería cuántos euros se dan por un dólar. Si el país local es Colombia, entonces cuántos euros se dan por un peso colombiano. Y aquí aprovecho para ilustrar que en algunos países la manera como tradicionalmente se nombra el tipo de cambio es de moneda local por moneda extranjera y no como nos lo propone el libro. En el caso colombiano, por ejemplo, estamos acostumbrados a leer en la prensa cuántos pesos se dan por un dólar, se dan aproximadamente 3.000 o un poco menos de pesos por dólar americano. Para este modelo necesitamos nombrar el tipo de cambio nominal exactamente al revés, es decir, nos tocaría dividir 1 sobre 3.000 pesos colombianos y esa fracción sería lo que se da de dólares, que son .000 algo, dólares por un peso colombiano, para nuestra notación del texto. Entonces, tener en cuenta que la notación es moneda extranjera, cuántas se dan de moneda extranjera por moneda local. En el caso de las monedas duras, si se dan, la comparamos con la moneda de un país en desarrollo, entonces sería eh, qué fracción de la moneda extranjera, que sería 0 punto algo, se dan por la moneda local. Hecha esta aclaración, podemos avanzar. Otro tipo de cambio que nos interesa, el que más nos interesa de hecho, es el tipo de cambio real. Lo vamos a denotar por la letra griega epsilon. El tipo de cambio real corresponde al precio relativo de los bienes nacionales en términos de bienes extranjeros, es decir, cuántas unidades de bien extranjero se dan por una unidad de bien local. Para el caso que estamos manejando de que Japón es el país extranjero y Chile es el país local, decimos entonces en un ejemplo con un bien que es típicamente transado en muchos países, cuántas Big Macs se dan japonesas por una Big Mac chilena. Veamos esto porque es así. El tipo de cambio real relaciona al tipo de cambio nominal a través de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio doméstico y dividido por el precio extranjero. El precio doméstico, ya lo dijimos antes, sería el precio del bien en Chile, ¿cierto? Y este sería el precio del bien en Japón. Pensemos en el tipo de cambio real de Chile con respecto a Japón. Chile en este caso, lo repetimos, es el país local. Entonces, esta fórmula, ¿cómo nos quedaría para el caso entre Chile y Japón? Sería yenes por peso o yen por peso, que sería E, multiplicado por el precio de la unidad del bien chileno en pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una botella de vino chileno?
en Chile, en pesos, y dividido por el precio de la unidad del bien japonés en yenes, es decir, cuánto cuesta una botella de vino japonés en yenes. Si ustedes miran esto en términos de las unidades, se nos van a ir las unidades, se nos van a desaparecer las unidades. ¿Por qué? Porque aquí está yen sobre peso, yen por peso lo leemos en términos de matemáticos como yen sobre peso, multiplicado por pesos. Entonces los pesos que están aquí multiplicando se nos cancelan con los pesos que están aquí dividiendo y nos queda yen sobre yen, que es el precio del vino japonés en yenes. Yen sobre yen desaparecen. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda unidad de bien japonés por unidad de bien chileno. Eso se puede analizar así o también lo podemos analizar por lo que le hacen esta multiplicación de unidades al valor del bien chileno y del bien japonés. Entonces, multiplicar el tipo de cambio por el precio del bien chileno nos da el valor del bien de Chile en yenes y ya estaba dividido sobre el valor del bien japonés en yenes. Como estos yenes con estos yenes se nos cancelan, entonces nos queda valor del bien en Chile sobre el valor del bien japonés, nos da cuántas unidades de bien extranjero se dan por una unidad del bien local o doméstico, es decir, cuántas unidades del bien japonés se dan por una unidad del bien chileno. Veamos esto con un ejemplo numérico. Es el típico ejemplo de la Mac, de la Big Mac. Entonces el bien es la Big Mac, es un bien pues muy transable entre países. Eh, el precio en Japón vamos a suponer que es de 200 yenes y el precio en Chile de 2,50 pesos. El tipo de cambio nominal vamos a decir que es de 120 yenes por peso. Entonces para calcular el tipo de cambio real simplemente aplicamos la fórmula que mostramos en la diapositiva anterior, que sería el tipo de cambio nominal multiplicado por el peso, por el precio del bien doméstico y dividido por el precio del bien en el extranjero, es decir, 120 por 250 sobre 200. Esto nos da 1.5. ¿En qué unidades denominamos este 1.5? En bienes, porque ya dijimos que estos 120 son yenes por peso y estos son pesos. Entonces, estos pesos de las unidades se nos van con el denominador de aquí. Nos queda yen sobre yen, que también desaparecen, se cancelan. Y nos queda entonces que hamburguesas. En realidad, nos queda unidades de hamburguesa. ¿Cómo leemos este 1.5? Para comprar una Big Mac en Chile, alguien de Japón debería pagar una cantidad que le permitiría comprar 1.5 Big Macs en Japón. Es decir, 1.5 Big Macs japonesas compran una Big Mac chilena, o en Chile mejor. Esto obviamente lo podemos hacer con queso, con vino, con pan, con computadoras, con un montón de bienes, pero típicamente se utiliza este ejemplo porque sabemos que es un bien que se transa en muchos países, hasta en Rusia, pues. Epsilon en el mundo real y en nuestro modelo. En el mundo real podemos considerar epsilon como el precio relativo, ya no de una Big Mac, sino de una cesta de bienes nacionales en términos de una cesta de bienes extranjeros. Entonces, en lugar de verlo con el precio de las Big Macs, vamos a decir que eso resume una cantidad de precios que se transan en los dos países. En nuestro modelo macroeconómico que estamos mostrando en este capítulo, solo hay un bien, que es la producción. Entonces, epsilon es el precio relativo de la producción de un país en términos de la producción de otro país. Nuestra producción es pues el PIB. Luego el precio del PIB, que en nuestro caso es el deflactor, va a ser lo que vamos a comparar, deflactor entre países. ¿Cómo dependen las exportaciones netas de epsilon? Si epsilon sube, los bienes chilenos se vuelven más caros en relación con los bienes extranjeros. Ya sabíamos que epsilon es igual a
E minúscula por P, que es el precio de los bienes locales, sobre P estrella, que es, o P asterisco, que son los bienes extranjeros. Luego, si el precio de los bienes locales está en el numerador, quiere decir que si epsilon crece o caen los bienes extranjeros, que sería P estrella, los bienes chilenos se están volviendo más caros. Cuando uno intenta vender un bien más caro en el exterior, es más complicado, es más difícil. La gente va a querer menos un bien caro. Entonces esto disminuye las exportaciones y mejora las importaciones, porque entonces si nuestros bienes se están encareciendo, en términos relativos los bienes extranjeros se están abaratando. Entonces, cuando crece E, decimos que el tipo de cambio local, el de Chile, se está fortaleciendo. A eso le llamamos apreciación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio real se aprecia, decimos que eso reduce exportaciones y mejora importaciones. Lo contrario también será cierto, si el tipo de cambio se deprecia, entonces estas flechitas cambian de sentido y aumentaremos las exportaciones y disminuimos las importaciones. Si sucede que caen las exportaciones y aumentan las importaciones, entonces caen las exportaciones netas. Veamos entonces eso que acabamos de mostrar en una gráfica y en una función. A esa función le conocemos como la función de exportaciones netas y refleja una relación inversa entre exportaciones netas y epsilon, tipo de cambio real. Recordemos que si esto crece, esto cae, entonces por eso se nos conforma una relación negativa o inversa entre las dos variables. Quiere decir que xn es una función xn de epsilon, siendo una relación inversa entre las dos. ¿Cómo vemos esto entonces en la curva de exportaciones netas de Chile? Veamos dos escenarios. Primero, tenemos un epsilon relativamente bajo, es decir, depreciado, un tipo de cambio real depreciado. Cuando el tipo de cambio real es depreciado, quiere decir que los bienes domésticos son más o menos baratos, o relativamente baratos mejor, con respecto a los extranjeros, pues las exportaciones netas estarán a la derecha del cero en este plano. Entonces habrá exportaciones netas altas, ¿cierto? Pero si epsilon es muy alto, entonces las exportaciones netas son menores o incluso son negativas, como en este caso. Entonces, con epsilon muy alto, que quiere decir precios chilenos muy altos, se vuelven más caros, se exporta menos de lo que se importa. Entonces, la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, se nos vuelve negativa. Fíjense que exportaciones netas sub 2 están a la izquierda del cero. Entonces acabamos de ver en esta gráfica, tenemos una relación inversa entre exportaciones netas y tipo de cambio real. Cuanto más bajito sea el tipo de cambio, más altas serán las exportaciones, y cuanto más alto sea el tipo de cambio, menores serán las exportaciones netas. ¿Cómo se determina epsilon? La identidad contable que estudiamos en el capítulo en la parte anterior del capítulo 6 nos decía que las exportaciones netas son iguales a la diferencia entre el ahorro y la inversión, que llamamos a esta expresión, la llamamos inversión exterior neta o flujos netos de capital. Hemos visto antes cómo se determinan los flujos netos de capital. Dijimos que dependen de factores nacionales, el ahorro depende de factores nacionales como la producción, las variables de política fiscal y otras variables, y que la inversión en un caso de una economía pequeña y abierta se determina por la tasa de interés mundial. Entonces, epsilon debe ajustarse para garantizar que las exportaciones netas igualan al ahorro menos la inversión. Es decir, en la diapositiva anterior dijimos que las exportaciones netas eran una función de epsilon. Y decimos que S e I se fijan en otros modelos, son fijados exógenamente. Entonces, epsilon debería ajustarse para que esta identidad se mantenga. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que exportaciones netas es igual a 100 y S menos I es igual a 100, porque eso es lo que nos está diciendo la identidad, que esto se debe cumplir con igualdad.
que si por alguna razón el ahorro cae, para que esto se cumpla, como hay una relación inversa entre exportaciones netas y epsilon, digamos que esto pasa de 100 a 80, para que las exportaciones netas pasen de 100 a 80, deberá suceder que el tipo de cambio real se aprecie, sea mayor. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre exportaciones netas y epsilon. Entonces, para que exportaciones netas caiga, epsilon debe crecer. Es la variable que se ajusta, decimos en estos casos, de manera endógena. Epsilon y exportaciones netas, vamos a decir que las exportaciones netas son una función decreciente de epsilon y que ni el ahorro ni la inversión dependen de epsilon, entonces esta curva de inversión exterior neta se nos conforma en una curva vertical. Epsilon se ajusta entonces para igualar las exportaciones netas y ese punto de cruce entre la inversión exterior neta y las exportaciones netas, ese equilibrio que se nos conforma, nos va a determinar el tipo de cambio real. Entonces, ¿qué es lo que dice esta filmina? ¿Cómo se determina epsilon? Ya la podemos responder. Epsilon se determina como el resultado endógeno de haber igualado a las exportaciones netas con el ahorro menos la inversión o con la inversión exterior neta. Donde estas dos curvas se cruzan, tenemos el equilibrio de epsilon. ¿Cómo podemos interpretar esto? La demanda correspondería a lo que los extranjeros necesitan de euros. Aquí nos pasamos del peso chileno a los euros. Lo que los extranjeros necesitan de euros para comprar exportaciones netas europeas sería la demanda. Y la inversión exterior neta sería la oferta de euros para invertir en el exterior. Entonces, esta es la oferta de euros, esta es la demanda de euros para comprar exportaciones y el precio de equilibrio de el precio relativo de este intercambio entre Europa y el resto del mundo sería el tipo de cambio real, en este caso de monedas extranjeras por euros. Ahora hacemos 4 experimentos. La política fiscal en el exterior, un aumento de la demanda de inversión y le sumamos a la parte 1 de este capítulo 6 el experimento de la política comercial que restringe las importaciones. Si hacemos estos experimentos y los entendemos, habremos entendido entonces cómo funciona el modelo, ya con posibilidades de decir cómo va a cambiar las exportaciones netas cuando hacemos alguna de estas políticas y también, lo más importante, cómo cambia el tipo de cambio real. ¿Por qué es importante? Porque acabamos de decir que las exportaciones netas dependen del nivel de tipo de cambio real. Entonces, vamos a entender en esta segunda parte del capítulo 6 la relación que hay entre exportaciones netas y apreciación o depreciación del tipo de cambio real. Eso, digamos, es mucho más intuitivo y mucho más poderoso que la intuición de la primera parte del capítulo, donde no analizábamos, dejamos sin analizar los efectos sobre el tipo de cambio real de estas políticas. Y tampoco hicimos la cuarta política. Entonces, en este momento vamos a sumar una cuarta política. Veamos la primera política. Política fiscal nacional, ¿qué quiere decir? Que aumentamos el gasto público. Eso es una política fiscal nacional expansiva. Si aumentamos el gasto, ya lo dijimos en el capítulo anterior, la cantidad de ahorro se va a reducir, entonces nos va a desplazar a la izquierda, ¿cierto? Aquí dice este comentario, reduce el ahorro nacional, esa expansión del gasto, la inversión extranjera neta y la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas. Vamos a ver qué pasa con estas variables. Fíjense ustedes, como S menos I es la inversión extranjera neta y cayó el ahorro, cayó la parte de esta resta, S menos I menos, perdón, ahorro menos inversión, la parte que resta está quieta y la parte que suma se redujo, entonces se contrajo la magnitud de S menos I, es decir, la inversión extranjera neta cayó. ¿Eso qué le hace al tipo de cambio real?
el tipo de cambio real se aprecia, es decir, los bienes chilenos, para el ejemplo que estamos manejando en esta presentación, los bienes chilenos se encarecen. Si los bienes chilenos se encarecen, ¿qué le pasará a las exportaciones netas chilenas? Se reducen. X n sub 1 es mayor que x n sub 2, entonces se redujo las exportaciones netas. Pero ¿cómo leemos este experimento? Como la variable que se ajustó es el tipo de cambio real, ha tenido un aumento, entonces eso significa o lo vemos reflejado en una reducción de las exportaciones netas. Es porque se apreció el tipo de cambio real chileno en términos de bienes japoneses, que se redujeron nuestras exportaciones netas chilenas con respecto a las... aumentaron las exportaciones con respecto a las importaciones para el caso chileno. Diríamos del resto del mundo, pero comenzamos diciendo que estamos comparando Chile con Japón. Entonces esto provoca un aumento del tipo de cambio real y ese aumento provoca una caída de las exportaciones netas. Segundo experimento, es lo mismo, aumentar el gasto público que reduce el ahorro, pero en este caso no de este modelo que estamos viendo, sino del país grande, del exterior. Eso lo que hace es que al reducir el ahorro, aumenta la tasa de interés, y al aumentar la tasa de interés, la variable que se nos va a afectar es la inversión, porque entonces se va a disminuir la inversión. Si tenemos que esta magnitud, por ejemplo, fuera 100 menos 50, y ahora 50 va a caer porque creció la tasa de interés mundial, entonces sería 100 menos 30, luego vamos a encontrar eso como un aumento de la inversión exterior neta. Vamos a ver cómo se ve en la gráfica. Un aumento de R, que es lo que sucede cuando cae el ahorro mundial en un país grande, reduce la inversión, aumentando la inversión extranjera neta y la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas. Es decir, que esto significa un desplazamiento a la derecha de la recta vertical que resume S menos I. Entonces, al moverse S1 menos I a S1 menos I, que depende de una tasa de interés más alta, esto se nos mueve a la derecha, y fíjense que el equilibrio ya no lo encontramos aquí, sino aquí abajo, con un tipo de cambio real como más depreciado. Entonces, este tipo de cambio real más depreciado significa que los bienes chilenos se abarataron, luego los vamos a poder vender más en el exterior, luego nuestras exportaciones netas van a crecer de xn sub 1 a xn sub 2. Esto provoca entonces una caída en el tipo de cambio real y, como ustedes ven, un aumento en las exportaciones netas. Tercer experimento. El tercer experimento es un aumento de la demanda por inversión. Ya dijimos que un aumento de la demanda por inversión desplaza I hacia arriba, es decir, I crece. Pero si en esta recta que nos resume S menos I, o que nos ilustra la diferencia entre S e I, la magnitud que va restando crece, ¿qué va a pasar con la diferencia entre S menos I? Supongamos que S fuera 100 y que I fuera 30. Entonces tendríamos S menos I de 70, ¿cierto? Si este I pasa a ser ya no 30 sino 50, entonces nos queda 100 menos 50 sería 50, luego esta cosa se nos movería, esta recta se nos movería hacia la izquierda. Veámoslo con nuestra gráfica. Un aumento de la inversión reduce la inversión extranjera neta, porque pues está restando en esta diferencia, S menos I se reduce, y la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas va a reducirse. Entonces, S menos I se desplaza a la izquierda, lo cual ocasiona una apreciación del tipo de cambio real, es decir, un encarecimiento de los bienes chilenos, y por lo tanto una caída en las exportaciones netas. Eso debe ser lo que dice el comentario siguiente. Esto provoca un aumento del tipo de cambio real y una caída en las exportaciones netas. Resultado al final entonces de un incremento de la demanda por inversión, se aprecia el tipo de cambio real del peso chileno en términos de yenes y caen las exportaciones netas chilenas. Una política comercial que restringe las importaciones. ¿Qué tipo de políticas son estas? Son
las que aplican los gobiernos cuando protegen a sus sectores productivos. Supongamos que el vino chileno se quiere proteger de la competencia extranjera. Entonces se le coloca un arancel al vino japonés que se importa hacia Chile. O se le coloca un contingente que es un límite en la cantidad importada. Se van a permitir cierto número de importaciones hacia Chile de vinos extranjeros para proteger la producción nacional. ¿Esto cómo lo podemos graficar? Pues como este es el nivel de exportaciones netas sin protección, cuando se protegen, eso se va a traducir en exportación de más vino chileno y menos importación de vino extranjero. Luego esta recta se nos va a mover hacia la derecha. Veámoslo cómo sucede gráficamente. Para cualquier nivel de epsilon, un contingente a las importaciones, es decir, una limitación en la cantidad que se importa, pues reduce las importaciones porque va a desalentar las importaciones del exterior y va a estimular las exportaciones del bien local. Entonces la demanda de la moneda nacional se desplaza hacia la derecha. La demanda de la moneda nacional, habíamos dicho, eran las mismas exportaciones netas, se mueven hacia la derecha. ¿Qué va a suceder con el tipo de cambio real? Ustedes ya se lo pueden imaginar, tiene un corte más arriba de E1, de epsilon 1. Luego, la política comercial, fíjense que no movió las exportaciones netas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que buscó un nuevo equilibrio de epsilon. Permanecen constantes las exportaciones netas, pero hubo una variable que sí se ajustó. En este caso, epsilon se apreció. ¿Qué quiere decir que epsilon se apreció? Que el tipo de cambio real de Chile con respecto a Japón se encarecieron los bienes chilenos. ¿Cómo traducimos esto para un equilibrio de la vida real? Colocamos el ejemplo de que se hubiera protegido el vino chileno, pero Chile vende solamente vino en el exterior, no, ¿cierto? Chile vende muchos otros bienes. Esos otros bienes ahora se van a tener que exportar con un tipo de cambio más apreciado. Digamos el queso, los duraznos chilenos, las uvas chilenas, toda la producción que hace Chile de agroindustria que se ve en el exterior, que no es vino, ahora va a tener que venderse con precios relativos más caros en el exterior. ¿Qué va a pasar con esas exportaciones? Van a caer, aunque hayan crecido las que se protegieron, las del sector de Chile. Luego, a la hora del té, ¿qué es lo que está pasando? Al final del día, lo que está pasando es que se incrementaron las exportaciones de vino, pero cayeron las exportaciones de los otros bienes en la misma magnitud que crecieron las exportaciones de vino. ¿Qué pasa con el neto de las exportaciones? No sufrieron variación. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar del experimento de una política comercial que restringe las importaciones? Podemos deducir que es una política inefectiva en términos de exportaciones netas, porque aunque favorece el sector que se protege, le hace más costoso a los otros sectores exportables vender en el exterior porque el tipo de cambio se apreció y esos bienes son más caros ahora. Entonces, crecen las exportaciones de vino chileno, pero caen al mismo tiempo por el tipo de cambio real apreciado, caen las exportaciones de los otros sectores. Es decir, que hay una reasignación entre sectores, o diríamos también que una consecuencia es que se demanda más trabajo local para vender vino chileno porque ese sector está aumentando sus exportaciones, pero se reduce la demanda por trabajo en otros sectores. Este es nuestro cuarto experimento, nuestro último experimento, y conforma nuestro cierre del capítulo de la segunda parte del capítulo 6. Vamos a analizar ya unas cosas un poco accesorias a este capítulo, pero lo fundamental está en esta segunda parte. En la primera parte hay unas definiciones importantes, entonces si comenzaron a mirar el capítulo por la segunda parte, por favor devuélvanse a la primera parte, que ahí hay una información muy importante. Y la tercera parte la estaremos mostrando después. También muestra algunos resultados interesantes sobre los supuestos de este modelo, de cómo evoluciona el tipo de cambio nominal y esas cosas, pero digamos que la parte central de este capítulo la pueden ustedes observar en esta segunda entrega.
Nos estamos viendo en la próxima entrega. Antes de cerrar, pues los resultados de esto que pasó, Epsilon creció porque crece la demanda de pesos chilenos en el mercado de divisas, la oferta es fija, entonces las exportaciones netas caen porque aumentó Epsilon. Eso ya lo habíamos dicho, pero ahora lo repasamos. Hasta la próxima.